¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a la Línea Roja. Hoy arrancamos semana con este programa de lunes 25 de enero, en esta recta final ya del primer mes del año, y lo hacemos valorando la actualidad con diputadas autonómicas. Hoy todo chicas, bueno, algo muy inusual. Puedo contar con los dedos de la mano las veces que comparto programa con mujeres, en este caso. Bueno, voy a presentaros ya a las diputadas autonómicas que nos acompañan en esta Línea Roja de hoy. Ellas son Aitana Mas, de Compromís, Ana Vega, de Vox, y Beatriz Gascó, de Unides Podem. Buenas tardes, bienvenidas a las tres. Muy buenas tardes. Bueno, gracias por aceptar esta invitación que os hacemos cada semana para participar en la Línea Roja. Hoy, por desgracia, pues volvemos a hablar de un tema del que llevamos hablando ya muchos meses. Vamos a hablar de la evolución de la pandemia en la Comunidad Valenciana, porque la situación sigue siendo crítica y, por desgracia, cada día lo es más. Seguimos marcando máximos históricos. La provincia ha superado, ahí tenemos uno de los titulares que lleva este lunes el diario Información. La provincia supera los 3.000 contagios diarios por cuarta jornada consecutiva. El pico sigue disparado, tanto el número de positivos como de fallecimientos sigue siendo noticia. Y en este entorno, ayer podíamos escuchar al presidente Ximo Puig una vez más anunciando nuevas medidas, nuevas restricciones que se suman a las del pasado jueves y que os recuerdo que eran el cierre total de la hostelería en la comunidad, el cierre de los comercios a partir de las 6 de la tarde. Bueno, al final un semi-confinamiento al que se suman más medidas para seguir limitando el avance del virus en la comunidad y que tienen que ver tanto con espacios públicos como privados. Os las resumimos. Primera, los encuentros familiares o sociales dentro de las casas quedan limitados únicamente al mismo núcleo de convivencia. Segunda medida, en el espacio público, bien sean espacios cerrados o al aire libre, los encuentros familiares o sociales quedan limitados a un máximo de 2 personas, excepto que se traten de convivientes. Tercera medida, para reducir la movilidad social, quedarán perimetrados durante los fines de semana y los días festivos todos los municipios de la Comunidad Valenciana con más de 50.000 habitantes. Y cuarta medida, el confinamiento perimetral de la Comunidad Valenciana, introducido el 30 de octubre y que expiraba el próximo domingo, quedará prorrogado hasta el 15 de febrero. Esas son las nuevas 4 medidas que anunciaba, como decíamos ayer domingo, el presidente Puig. Tenemos hoy con nosotros, como decíamos, tanto a Vox, Unides Podem como Compromís. Y quería preguntaros a los dos socios del Partido Socialista, del PSPB en las Cortes, porque vosotros habéis sido reivindicativos durante las últimas semanas, especialmente Compromís, que incluso presentaba su propio decálogo de medidas que habría que sumar a las ya adoptadas, porque todo se fue de madre a raíz de las Navidades. ¿Crees, Aitana, que estas medidas son suficientes para conseguir rebajar por fin estas desastrosas cifras que tenemos día tras día? Bueno, como tú decías, desde Compromís hace ya semanas, incluso meses, que estábamos reivindicando unas medidas como las que podemos tener ahora para intentar que no sucediese justamente lo que ha pasado estos días, ¿no? Yo creo que el presidente, además, lo explicó hace unas semanas. La comisión interdepartamental es escuchada, pero quien toma la decisión es él y es la consellera de Sanidad. Por lo tanto, nosotros desde Compromís siempre hemos optado por unas medidas más restrictivas. De hecho, nosotros éramos partidarios de un confinamiento parcial en el que pues, los niños pudiesen ir al colegio, la gente pudiese ir a trabajar, pero que tuviésemos de alguna manera un poquito más restringida la movilidad. Yo creo que ahora mismo pues, son medidas que tienen que ir encaminadas precisamente a lo mismo que estábamos reclamando nosotros, que es restringir la movilidad al máximo posible y apelar pues, a la responsabilidad ciudadana, ¿no? Los números son escalofriantes, estamos viviendo situaciones muy dramáticas y yo creo que ya no solo lo tenemos que hacer por nuestra propia salud, sino también por solidaridad con aquellas personas que están dando más del 100% cada día en hospitales públicos y privados de esta comunidad para intentar salvar vidas, ¿no? Aitana, ¿pero os parece suficiente? Tú hablabas de esa restricción de la movilidad. ¿Os parece suficiente con lo que se ha propuesto hasta ahora? Bueno, es conocida la propuesta de Compromís. La propuesta de Compromís va mucho más allá que la que se ha propuesto estos días, ¿no? Por lo tanto, pues es suficiente. Puede llegar a serlo,
pero no es la propuesta la propuesta inicial de Compromís. ¿Por qué abogáis vosotros, Aitana? Ya lo que estaba comentando en la anterior pregunta, ¿no? Yo creo que el confinamiento parcial supone, por ejemplo, pues, un punto de inflexión en esa movilidad, o incluso la gente lo está viendo, ¿no? No entendemos, no terminamos de entender, sobre todo, por ejemplo, la apertura de los centros comerciales, los grandes centros comerciales. Estamos cerrando pequeños comercios de los municipios, estamos cerrando la hostelería, pero mantenemos una cierta capacidad de aforo en los centros comerciales que al final termina por desbordarse, ¿no? Yo creo que es evidente y son cuestiones que la gente pues, no termina de entender, y ese agravio comparativo también entre los distintos comercios o, por ejemplo, los mercadillos ambulantes, pues evidentemente no termina de agradar. Pero bueno, yo creo que hemos dado un paso en el cierre a las 6 de la tarde de esos centros comerciales, y por lo menos en el fin de semana evitamos que la gente vaya a pasear a esos centros comerciales, porque si hablas con los propietarios de esas tiendas te comentan que las ventas no se están incrementando, pero en una época en la que hace frío, pues la gente suele salir a pasear también al centro comercial, llevar a los niños, a las niñas. Creo que el restringir también ese horario va a reducir la propagación del virus dentro de las zonas, digamos, donde más aglomeraciones se producen. Uh-huh. Ana Vega, Vox, ¿qué os parecen a vosotros estas nuevas restricciones decretadas en la comunidad? ¿Son suficientes? ¿Las veis bien? ¿Creéis que deberían ser menos? Bueno, ¿cuál es vuestra postura? Bueno, pues desde Vox lo hemos dicho desde el principio, desde marzo, cuando se decretó el primer confinamiento, que no se pueden restringir derechos fundamentales amparándose precisamente en un estado de alarma que no los puede restringir. Ahora el tema está, una vez se adoptan este tipo de medidas, no se pueden adoptar al tuntún. Tienen que venir con una planificación y una previsión, sobre todo económica, porque lo que no se puede hacer es lo que ha ocurrido ahora, que la hostelería está condenada a muerte, el sector del comercio está totalmente abatido porque no ha ido acompañado de unas medidas económicas adecuadas para solucionarle el problema a los autónomos, a las empresas y a las familias. El problema de la restricción de medidas, y yo aquí no voy a entrar porque entiendo que no deben de ser los políticos quien tomen este tipo de medidas, sino que son los técnicos sanitarios y especialistas en salud pública los que tienen que determinar si es necesario un confinamiento, cuál es el plan de vacunación o cómo se deben tomar las decisiones sanitarias, y no tomar decisiones a golpe de titular como se está haciendo por parte del Botánico. Y lo hemos podido ver pues precisamente cuando salió la señora Oltra a establecer su decálogo diciendo que desde la parte del gobierno que ella representaba, aquí yo tengo que recordar la Compromís, que la señora Oltra es vicepresidenta del Consell, que representa a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y representa a todo el gobierno cuando hace de portavoz, y no solamente a la parte de Compromís, que es, como dijo ella, a la parte que representaba. Entonces, estamos en contra de la restricción de derechos fundamentales. No entiendo cómo se va a poder aplicar esta limitación de 2 personas en espacios públicos, cuando ya no se puede acudir a espacios públicos precisamente porque hay un cierre total de la hostelería y la gente ya no puede reunirse, y cuando hasta ahora no ha habido ningún control en la frontera de la Comunidad Valenciana, no hay controles que restrinjan la entrada y salida de ciudadanos, porque constantemente estamos viendo quién no conoce a alguien que le ha dicho pues yo he entrado y salido de la comunidad sin ningún problema. He venido de Madrid, ha habido gente que ha venido desde Andalucía y no han tenido no los han parado en ningún control. O estamos viendo que en las estaciones de trenes y aeropuertos hay un constante flujo de entrada y salida de viajeros sin hacer PCRs y sin controlar quién entra y quién sale. Repito que las medidas que se adopten tienen que ser siempre desde criterios técnicos, desde los profesionales que sean las que los adopten y no a golpe de noticia en medios de comunicación, y que además tienen que ir acompañadas de una planificación económica para no arruinar a las familias, al sector de la hostelería y del comercio que tanto está sufriendo, y para ayudarlos a remontar económicamente, que va a ser lamentablemente después de este problema sanitario, la crisis económica va a costar muchísimo tiempo, aunque los españoles somos fuertes y remontaremos, pero va a costar muchísimo tiempo remontar esta situación. Y Beatriz Gasco, desde Unides Podem, valoración también de estas medidas que acabamos de escuchar por boca del presidente Puig. Bueno, las medidas nos parecen positivas, aunque para nosotros llegan tarde. Nosotros también fuimos bastante contundentes en pedir el confinamiento total durante al menos 15 días, porque se vio que
pues mucha gente no fue todo lo responsable que debía haber sido, y para eso tenemos que estar la clase política, para tomar las decisiones que cuestan, y en ese sentido nosotros pedimos tanto el confinamiento total de la sociedad como el cierre de las escuelas durante un tiempo limitado, pero creíamos que era muy importante intentar contener esta tercera ola de manera pues severa. La pandemia nos está afectando a todos los sectores, pero efectivamente a algunos más que a otros. El de la hostelería, nosotros también entendemos que era uno de los sectores que por desgracia se está viendo más penalizado, pero es el sector en el que la gente está sin mascarilla, es el único espacio en el que estamos sin mascarilla y por lo tanto donde los contagios son mucho más frecuentes y por desgracia la probabilidad de contagio es mayor. Entonces ese era otra de las medidas drásticas, pero que había que tomar. Bueno, pues como decía, para nosotros llegan un poco tarde, pero sin lugar a dudas son positivas. Veíamos, bueno, no hemos podido sacarlo en este corte de Chimo Puig para no alargarlo demasiado, pero el propio presidente apelaba ayer una vez más a esa responsabilidad individual y con el resto de las personas. Decía, no vamos a poder tener policías en todas las casas, y lo digo por Ana, por lo que comentabas tú, bueno, que no sé, quizá no está viendo todos los controles que debería para mirar al máximo quién está cumpliendo o no la ley, pero claro, es imposible al final garantizar que todas estas medidas se van a supervisar. Y os pregunto bueno, al final, ¿dónde va a quedar esa responsabilidad personal? Hemos visto las Navidades, hemos visto cómo se ha ido de las manos estas Navidades por levantar un poco la mano y por ese argumento de salvar las Navidades, que bueno, luego está la polémica de si era conveniente no haberla salvado. Y lo enlazo con un titular que veía hoy mismo, esta mañana, del Ayuntamiento de Alicante. Es solo un ejemplo. Decía en un correo, la policía local cierra el operativo del fin de semana con récord de sanciones, imponiendo 177 denuncias por incumplir el estado de alarma, y disuelve 6 botellones y 13 fiestas en viviendas de Alicante. Lo que os digo, es un balance solo de la ciudad de Alicante de este fin de semana. ¿Qué hacemos con la responsabilidad al final de cada uno de los individuos? Ana, y tú lo comentabas en tu anterior intervención. Evidentemente la responsabilidad de cada uno es de cada uno, pero la clase política no puede trasladar toda la responsabilidad a los ciudadanos cuando desde el primer momento no se han tomado las medidas adecuadas y se ha recurrido a un confinamiento, a un encierro total de la población sin haber avisado antes de las consecuencias. Yo no voy a hablar individualmente de cada uno porque eso queda en la responsabilidad precisamente individual. Pero lo que se tienen que tomar son medidas, ya lo he dicho, acompañadas de medidas económicas. Hablas de que se producen los contagios en la hostelería, eso no es cierto. Realmente la hostelería es el sector que más medidas de seguridad ha puesto porque no quiere ver cerrados sus negocios, y yo cada vez que he acudido a un bar, a un restaurante, a una cafetería, he visto a la gente con la mascarilla puesta, y si no la llevaban puesta son los propios empresarios los que han requerido a las personas para que cumplieran las medidas de seguridad. Y yo tengo que decir que aquí el señor Puig ha admitido que la hostelería no es el problema, porque del 60% de los contagios que se producen en el ámbito social, en ese que ustedes dicen que es la hostelería y el comercio, el 97% de ese ámbito social, los contagios en el 97% de los casos se han producido dentro de las casas, con lo cual está admitiendo que el cierre de la hostelería ha sido un cierre arbitrario y sin ningún tipo de medidas. Son medidas totalmente erráticas y arbitrarias las que se han tomado contra la hostelería, la han herido de muerte y no son ellos los culpables. Por eso nosotros nos sumamos a sus reivindicaciones. No va acompañado de unas medidas sanitarias adecuadas y, como he dicho antes, no se puede trasladar la responsabilidad al ciudadano cuando los propios políticos no están siendo responsables de las decisiones que están tomando. Y repito, no hay controles en aeropuertos, no hay controles en estaciones de tren, no hay control en el metro, ni en los autobuses que van en hora punta llenos hasta la bandera. No se puede trasladar entonces la responsabilidad al ciudadano cuando es el propio político el que no está tomando las decisiones y las medidas adecuadas para que estas situaciones no se produzcan. Aitana. A mí es que me parece un despropósito escuchar ciertas afirmaciones. A ver, vamos a ver. No podemos responsabilizar a una persona de que, vamos a ver, lo decía el otro día la vicepresidenta y me parecía un ejemplo bastante gráfico.
Nosotros no tenemos a un policía todo el día detrás de nosotros para que nos diga que no tenemos que matar. Y hay gente que mata y sabe que no lo tiene que hacer. Pero ¿tiene un policía todo el día detrás de ellos? No. O sea, es una cuestión de sentido común y en este caso, en el caso del COVID, pues de solidaridad, ¿no? Yo creo que al final, o sea, ¿qué medida económica puede acompañar a la medida de que no se junten más de 2 personas? En la calle, en una plaza, en un parque. ¿Qué medida económica puede acompañar a eso? Una cosa es el tema de la hostelería, de los comercios y tal, que además ha puesto en marcha un plan de 340 millones de euros para rescatar a esos sectores que ahora mismo lo van a pasar peor aún, que ya es decir. Pero para la responsabilidad individual, es que vamos, yo creo que es de cajón que nadie quiere, y ha pasado durante esas Navidades muchísimo, que han muerto familiares por sentarse en la misma mesa el día de Nochebuena o el día de Nochevieja. Se sentaron todos y están 1000 veces arrepentidos de aquella imprudencia que cometieron aquella noche. Por pasar un ratito juntos en familia, se han cobrado vidas en los siguientes días. Y por acudir a la cabalgata de Reyes de Valencia, ¿no, Aitana? Porque allí gobernáis entonces, vosotros. Yo creo que, bueno, vosotros habéis puesto un mega... Por ejemplo. De 5.000 metros cuadrados para que la gente se montone ahí también. O sea, Joan Ribó tuvo su masificación en Valencia y no os hacéis responsables. De coherencia también casi humana, ¿no? Al final yo creo que lo que estamos intentando con estas medidas es restringir la movilidad. O sea, no hay otra cosa detrás de eso. A mí que me digan que en los bares y restaurantes se tiene la mascarilla, claro, si es que nadie está culpabilizando al propio sector, pero es una realidad que para comer o beber te tienes que quitar la mascarilla, ¿o no? O la gente de Vox es capaz de comer y beber con mascarilla puesta. Yo, vamos, de verdad, es que da igual que el restaurante o el bar tenga las medidas que tengan que cumplir a la perfección. Da igual, porque a la hora de tener que comer o beber te tienes que quitar la mascarilla. Y en ese ambiente te juntas con personas de otra unidad de convivencia. Y eso es lo que ni el bar ni nosotros sí podemos evitar. O sea, yo creo que criminalizar y favorecer esa criminalización que hacen ustedes con esas serie de afirmaciones tampoco les hace ningún tipo de favor, ¿no? Los que se también con lo que decimos. Y yo, de verdad, creo que a estas alturas y dados los números que tenemos, creo que la ciudadanía es consciente que ahora mismo salir y compartir espacios sin mascarilla es jugarse la vida literalmente. Beatriu, Unides Podem. Sí. Yo no sé a qué bares has ido tú, Ana, o qué es lo que has visto. Yo soy muy de bares y por desgracia llevo ya meses sin ir porque he visto el nivel de irresponsabilidad de la gente y en absoluto los hosteleros, como dice Aitana, no es responsabilidad, bueno, puede ser compartida, ¿no? Por parte de los responsables de los establecimientos, ayudar a que su clientela tome conciencia, pero evidentemente la responsabilidad es del cliente. Y yo he visto en locales cerrados sin ningún tipo de aireación y los he visto en multitud, donde la gente se tiraba media hora, 1 hora, hablando tranquilamente sin ponerse la mascarilla porque tenía una consumición delante. Entonces, lo mismo que he visto a mucha gente, en efecto, que en sus reuniones familiares se reunieron 14 personas, personas a las que conozco de cerca, 14 personas de 4 núcleos familiares diferentes, pero es que el tema del núcleo familiar es lo que no han entendido, porque como son todos de la misma familia, pues pensaban que era del mismo núcleo familiar y no entienden que es quienes viven en casas separadas, ¿no? Entonces, sinceramente, aquí apelar al sentido común de la gente, por desgracia, lo estamos haciendo muy tarde y estamos pagando unas consecuencias nefastas. Todo el mundo tenemos a personas muy cercanas que se han contagiado y, por desgracia, que han perdido la vida en esto. Yo, por desgracia, esta semana pasada. Entonces, no podemos estar haciendo de policías todos nosotros. Yo estoy todos los días, al final me estoy cabreando con la gente porque veo en la tienda hay cadenas de supermercados valencianas que ya no están exigiendo a la clientela que se pongan los guantes o que se pongan el gel. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos contra esas cadenas de supermercados que no lo están pidiendo? No tenemos dinero, por desgracia. Esta es una cuestión que siempre olvidamos y es que la Comunidad Valenciana tiene una deuda
adquirida después de 20 años del Partido Popular al frente de la Generalitat Valenciana de casi 50.000 millones de euros. Si tuviésemos ese dinero en estos momentos en nuestras arcas públicas, otro gallo cantaría, porque podríamos haber estado comprando los EPIs para los sanitarios en la primera ola, podríamos estar teniendo mucha más vigilancia de gente ayudando a concienciar a la población. Esta es una experiencia totalmente nueva. Somos un pueblo cariñoso, de contacto físico, a quien le cuesta, que vive en la calle, que vive en los bares y a quien le cuesta muchísimo, le está costando, evidentemente, nos está costando con la vida, entender que no podemos mantener los mismos hábitos que hemos tenido hasta ahora, por lo menos mientras no paremos la ola y mientras no se lleve a cabo la vacunación de la manera que se está haciendo rápida, pero esa no es la única solución, hay que cambiar de hábitos. Y no solo porque la COVID en estos momentos es una amenaza, sino porque además, por desgracia, los científicos dicen que esta experiencia, la gente que tenemos una cierta edad la volveremos a vivir porque estamos expoliando los sistemas naturales y al final estas bacterias y virus que están ahí esperando aletargados volverán. Entonces, o aprendemos ahora a hacer frente con responsabilidad, sentido común y solidaridad a la enfermedad, a la pandemia, perdón, o si no, estamos condenando a muerte a mucha gente que no debería morir. Mi tío murió con 76 años y era un toro, nunca había estado enfermo, no tenía que haber muerto esta semana. Y sin embargo se ha muerto porque hay gente que se comporta de manera irresponsable, él no sabe ni dónde lo cogió porque no salía a ningún sitio. Y esta es la realidad de muchísima gente mayor que no era su hora, se está muriendo porque no pueden hacer frente a la neumonía que les afecta por culpa de la COVID. Y evidentemente todo el mundo teníamos ganas de estar con nuestros familiares. Yo estuve sola aquí, Navidades con mi hijo, y no me ha pasado nada. Y como yo, tendría que haber estado todo el mundo, pero por desgracia la mayor parte de gente no lo ha hecho, o mucha gente no lo ha hecho. Y esa mucha gente es la que está condenando a muerte. Ayer veía el vídeo de una enfermera de la Vila Joyosa, no sé si lo habéis visto, pero es desgarrador, porque dice, me han propuesto un apartamento que sí, muy bien, fantástico, pero yo no puedo ver a mi familia no sé cuánto tiempo. Están saturados, están cansadísimos, estamos condenando a muerte también a nuestros sanitarios por la irresponsabilidad de la gente. Y lo siento, pero en efecto, como decía Aitana, en los bares y en los restaurantes es donde nos quitamos la mascarilla. Y además mucha gente mucho más tiempo del que debía. Y en las pero casas... Entonces, la culpa de que no haya habido equipos de protección durante todo este tiempo es culpa del ciudadano, ¿verdad? No es culpa de una gestión irresponsable. No, he dicho que había una deuda pública de 50.000 millones de euros. 50.000 millones de euros después de 20 años de Partido Popular. Si te parece que eso, con ese dinero habríamos podido conseguir todas las protecciones del mundo. Lleváis 6 años gobernando, por favor. Es que ya está bien de vivir de la una deuda de ese tamaño no se reduce de enseguida. ¿No? Nosotros no estamos gobernando. No, vosotros habéis incrementado la deuda con vuestros chiringuitos. Es el problema, que no habéis invertido en sanidad durante esos 6 años. Lo que se debía de haber invertido. Por eso nos hemos encontrado con que los sanitarios, ¿quién los ha puesto en riesgo? La mala gestión de la consellera de Sanidad, de la que, por cierto, seguimos pidiendo responsabilidad de una vez y que dimita y deje paso a los técnicos que de verdad sepan gestionar esta pandemia, porque el problema es que se les ha echado la culpa a los sanitarios también de los contagios, Beatriz, cuando no son los sanitarios, es la hostelería. Yo creo que los sanitarios estamos todo el país solamente agradecidos por el trabajo maravilloso que están haciendo y fantástico. Por supuesto, pero la misma consellera fue la que dijo que los sanitarios llevaban los contagios desde su casa hasta los hospitales. Por favor, que eso lo hemos visto. Ese fue un comentario fuera de lugar. Seguramente se ha arrepentido y creo que no podemos ceñirnos en eso. En todo caso, si tenemos que pedir responsabilidades, creo que tienen que dimitir todos los responsables sanitarios entonces del país, porque en Madrid, en Andalucía, donde vosotros también estáis gobernando, está pasando lo mismo. La realidad no es de los sanitarios. No sabíamos hacer frente y está costando mucho. Por favor, Ana, acaba y enseguida Aitana. Termino ya. Si es que cuando la culpa no es de los sanitarios, es de las personas. Y si no, es de la hostelería. Y si no, es del comercio. Todo menos asumir que ustedes no han sabido hacer una gestión correcta de esta pandemia. Aitana. ¿Quién la ha sabido hacer? A ver, yo creo que el discurso de Vox está claro, ¿no? Al final es remontarte a afirmaciones que la propia consellera, por ejemplo, pidió disculpas, pero es que no hace 3 días, pidió disculpas hace medio año. Es que usted continúa, o sea, su único no lo tenía que haber dicho. Después de medio año es continuar apelando a una frase que dijo la consellera y de la cual pidió disculpas varias veces. Pues si ese es su único argumento político en 6 meses, creo que demuestra claramente cuál es su ideario y su argumentario y su trabajo político, porque vamos, apelar también a la falta de material cuando no, ahora mismo nadie se ha quejado de la falta de material. Lo han dicho ustedes. A lo mismo.
volvemos a lo mismo. El material faltó al inicio de la pandemia, igual que faltó en distintas comunidades autónomas. La Generalitat fue de las primeras en recibir material sanitario traído en aviones desde China. Se dispuso un almacenaje, un stock para 6 meses y continuamos teniendo ese mismo stock. No se invente problemas ahora mismo que no existen. Lo ha dicho la señora Gascó, que es socia suya. No alarme a la ciudadanía. Lo ha dicho la señora Gascó, señora Mas, lo acaba de decir la señora Gascó, o sea, no yo. Creo que es evidente que ustedes, cuanto más ruido y más alarmismo, se piensan que les va a ir mejor, pero la gente ahora mismo no quiere ni que nos echemos en cara cosas, ni que usted vuelva a poner el foco en algo que ya ha pasado y que ya no es un problema, sino quiere soluciones e intentar ver luz al final del túnel. Y eso probablemente ahora mismo es la vacuna. No es que usted reitere argumentos de hace medio año que están solucionados. Bueno, sobre vacunas y sobre hostelería, que tanto hemos hablado en esta primera parte, hablaremos en la segunda. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Antes, agradecer a Beatriu esa parte humana en esa intervención que has tenido, porque hablamos aquí, Beatriu, mucho de cifras y al final está muy bien poder escuchar casos en primera persona, porque creo que humanizan esos números con los que día a día, por desgracia, nos encontramos. Gracias, Laura. Hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en la Línea Roja. Hasta ahora.